Hola familia, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Zenón Silvestre, muy buenas noches. Bienvenido al programa, hermano. Confío en Dios que todos estén bien por tu querida Ecuador, en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos en tanto los hermanos van conectándose. Un saludo cordial a los hermanos del Zoom, a los hermanos del Facebook, a los hermanos del YouTube también. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno de ellos, nombre por nombre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, en esta noche te damos las gracias, Señor, por darnos la vida, por el milagro de la vida. Es un milagro, es una bendición estar vivos. Gracias porque a lo largo del día hemos podido sentir tu misericordia, tu favor del lado nuestro, tus bendiciones acompañándonos. Gracias. Padre, reconocemos delante de ti nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras infracciones, y te pedimos perdón. Pasan a veces por nuestra mente ideas, pensamientos, algunas fortalezas que tenemos que derribar y sacar de nosotros para poder vivir en libertad. Queremos ser libres de toda opresión, de todo mal. En esta noche te pedimos perdón, Señor. Oramos para que tú nos liberes de toda injusticia y de toda maldad. Amoroso Dios, oramos por nuestros hermanos, Señor, de Venezuela, que han sufrido, Señor, en estas últimas semanas, 2 terremotos seguidos y hay como 3.500 muertos y algunos desaparecidos, seguro, y mucha destrucción. Señor, ayúdalos, bendícelos, que tu gracia, tu amor, tu bondad sea con ellos, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, bendice a nuestras naciones hermanas, que podríamos estar también expuestos a cualquier movimiento telúrico en cualquier momento. Ayúdanos, Señor, a estar a cuentas contigo. Que la muerte no nos sorprenda, Señor, desapercibidos, sino que siempre podamos estar a cuentas con nuestro Señor y Salvador. En esta noche bendecimos, Señor, la reunión. Oramos para que tú guíes de principio a fin, que tú reúnas al grupo, reúnas al rebaño, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Oramos para que tú bendigas a ese pueblo escogido, ese pueblo elegido, que seas tú su protector. El ángel de Jehová, dice tu palabra, que acampa alrededor de Israel, cuidando y guardándonos, Señor, de todo. Amoroso Dios, en esta noche entregamos este tiempo en tus manos, orando por cada hermano, Señor, por cada hermana, por cada familia, Señor, que abres las puertas de sus hogares para que tu palabra pueda llegar. Reconocemos, Señor, que tu palabra nunca volverá vacía, sino cumplirá el propósito para el cual tú lo estás enviando. Amado Dios, tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Tal vez hay necesidades espirituales, necesidades económicas, financieras, materiales, necesidades de afecto, de cariño, de amor. Padre, sé tú con ellos, supliendo cada necesidad y poniendo en cada uno de ellos tu dulce paz, para que ellos puedan reconocer tu grandeza y tu poder eterno, Señor. Gracias por esta noche, gracias porque nos permites estar compartiendo tu palabra y es una enorme bendición, es el honor más alto que puede tener un ser humano, compartir tu preciosa palabra. En nombre de Jesús, amén, amén y amén. Una vez más, muy buenas noches familia, gracias por estar allí, gracias por acompañarnos en este caminar, en esta travesía larga. Estamos ya en el estudio del libro de Romanos en la parte número 81. Hemos avanzado 80 capítulos, o mejor dicho, 80 lecciones. Y estamos en el capítulo 11, versos 12, 13, que veremos esta noche. Como veníamos repitiendo cada noche, unos pensamientos que pueden ayudarnos en nuestro caminar diario. No hay nada como la palabra de Dios para crear un propósito santo en nuestras vidas, que dure todo el día y mucho más allá. Repito, no hay
Nada como la palabra de Dios para crear un propósito santo en tu vida que te dure todo el día y mucho más allá. Este mundo físico, material, está subordinado al mundo espiritual, mas la palabra de fe es ley que gobierna sobre la materia. El Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Isaías dice también, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Hay mucha gente que tiene el corazón lleno de fe, pero su mente está llena de basura. Y mientras no se dé el tiempo de limpiar su mente, la fe que ahora tiene no le podrá llevar a vivir una vida en libertad. Interesante, ¿verdad? Hay mucha gente que conoce muchos versículos de la Biblia, pero no conoce al Dios de la Biblia. Hay mucha gente que busca desesperadamente bendiciones, pero no busca al Dios que da las bendiciones. Hasta aquí los pensamientos de esta noche. Vamos ya al tema puntual, Romanos capítulo 11, versos 12. Un saludo cordial para nuestro querido Daniel, que está en Bucaramanga, Colombia. Un abrazo grande, enorme, querido Daniel. Dios te bendiga. Nuestro querido Zenón allá en Guayaquil. Un abrazo enorme para ustedes. Débora Ramírez también allá en Santa Elena, Guayaquil, Ecuador. Un abrazote grande. Juan González y Beni acá en Lima, Caleb en Lima. Y vamos para adelante hacia la perfección. Romanos 11, verso 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. El apóstol Pablo explica que el rechazo temporal de Israel hacia el Mesías, o sea, hacia nuestro Señor Jesús, trajo la salvación para el resto del mundo. Utiliza una lógica de menos a más. Si la caída de los judíos, o sea, el rechazo de los judíos hacia Jesús, abrió las puertas a los gentiles, su futura restauración traerá una bendición espiritual aún mayor. Qué interesante ver. ¿Qué pasa? El pueblo judío se rebela contra Dios, no lo acepta, no lo quiere, no lo reconoce, no lo recibe. Entonces su palabra, que nunca volverá vacía, alcanza a los gentiles en compensación con los judíos que lo rechazaron. Ahora, cuando la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús, esto no marcó el fin del plan de Dios. Es decir, el plan de Dios no abortó. O sea, si hubiera sido, digamos, el pueblo escogido por Dios que estaba esperando al Mesías, el Mesías llega y no lo recibe. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, el plan de Dios dice, ok, yo ya lo intenté, ya envié a mi hijo, envié la palabra, no quisieron piñas, saladitos, se lo buscaron, ya, hasta aquí no va. No, pero no fue así. Fíjese que más bien Dios usó esa negativa del pueblo judío ante Jesús. ¿Para qué? Para extender su reino al pueblo gentil. Ahora, el razonamiento de Pablo es el siguiente. Si el fracaso o limitación temporal de Israel trajo riquezas al mundo, porque es lo que dice el pasaje que hemos leído, ¿no? Su plena aceptación o reconciliación con Dios será un acontecimiento glorioso e impactante para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue el pueblo escogido, el pueblo elegido. Decíamos que en Génesis 12, ustedes pueden leerlo ahí en su casa, en la tranquilidad de su hogar. Génesis 12, el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de acá, de tu comunidad, sal de acá, de tu grupo familiar, de tu entorno, de tu área de confort. Acá tienes tus propiedades, tus negocios, tus business, acá tienes todo, pero el Señor le dice a Abraham, sal de ahí. Resulta que había una gran multitud de gente, una gran ciudad, Ur de los Caldeos. Mucha gente, una gran multitud de gente, una comunidad grande. Entonces, ahí vivía Abraham
con su esposa Sara, que no tenían hijos, tenían criados, ¿no? Y uno de Damasco, un damaseno, era como decir su ahijado, como decir, bueno, si me muero, bueno, este damaseno va a heredar todo lo mío porque, bueno, lo he criado desde chiquito y qué sé yo. Entonces, esa era la realidad en que vivía Abraham. Cuando se llamaba todavía Abraham, padre enaltecido, porque Abraham significa eso, ¿no? Pero cuando el Señor lo llama, lo separa de ese grupo, ya no serás Abraham, ya no serás padre enaltecido. Ahora te vas a llamar Abraham. Y Abraham quiere decir padre de multitudes, padre de una gran gente, de mucha gente. Entonces, debo suponer que por ahí él se presentaba o venía gente y que no lo conocía directamente y le presentaba y yo soy Abraham. Entonces quedaba mirándolo. Así que Abraham, padre de multitudes, y no tiene ni un hijo, su esposa es estéril y este ya está viejo, y su mujer también ya es, no voy a decir vieja porque por ahí lo toman a malas damas, ya es una persona de edad avanzada donde no va a poder concebir. Es más, ella nunca había concebido, entonces biológicamente, somáticamente, era imposible que podía concebir un hijo, ya porque hasta los 40, hasta los 50, una mujer bien podría concebir, ¿verdad? Pero ya a los 90 era imposible humanamente hablando, naturalmente hablando. Pero para el Señor no hay nada imposible. Él puede hacer lo que quiera. Él es soberano. Él creó el universo. Ya dijimos en el pensamiento de hoy, ¿no? Que el mundo físico, el mundo natural está subordinado al mundo espiritual y la palabra de fe gobierna sobre la materia, sobre el mundo. Tu palabra de fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. No estás viéndolo, pero lo estás declarando. No es engañarte a ti mismo, es activar con tu confesión el poder invisible, la atmósfera invisible hacia tu confesión. Llamar a las cosas que no son como si fueran. Ahí es donde aplica esta palabra, porque hasta Abraham era padre enaltecido, Abraham. Pero cuando el Señor le dice, no, 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 un momentico, tú ya no vas a ser Abraham, vas a llamarte Abraham, padre de multitudes. Se presentaba la gente y decía, yo soy Abraham, padre de multitudes. Y iba declarando cada día Abraham. Probablemente Sarita, su esposa, también le decía, mi señor Abraham, porque así le trataba, mi señor Abraham. Entonces, yo nunca logré que mi esposa me llamara mi señor Maxito, nunca. Se reía de mí cuando le decía que me llame así. Pero bueno, entonces son otras etapas, son otras épocas, ¿verdad? Entonces, él estaba llamando, sin tener un hijo, se estaba llamando a sí mismo padre de multitudes porque es lo que le dijo Dios que dijera. Ajá, allá vamos entonces. Aquí es interesante porque su palabra nunca volverá vacía. Es más, cuando el Señor te da una palabra, tómalo, es tuya, te pertenece, ha sido hablada por Dios para ti. Entonces, el domingo antepasado estuve en la iglesia y estaba hablando con Pastor César Bracamonte y bueno, no sé cómo se llegó el tema ahí conversando y le dije, ¿no? Bueno, Pastor, yo quiero una doble unción del Espíritu que mora en ti. Así como Eliseo pidió una doble porción del Espíritu que moraba en el profeta Elías. Y me dijo, ¿eso es lo que quieres? Me dijo Pastor César Bracamonte. Sí, es lo que quiero, es lo que anhelo. Me dijo, ok, entonces espérate al final del culto y voy a orar por ti. Y de verdad, terminó el culto y me llamó adelante y él oró por mí, ¿no? Y hubo una declaración
de fe, una palabra de fe sobre mí, que yo había pedido una unción, lo que dijo el Señor, a través de la manifestación del Espíritu Santo. Dijo, tú has pedido una unción, has pedido una unción, pero lo has pedido a un hombre, no a mí, dijo el Señor. Yo soy el que te llamé, yo soy el que te ungí, yo soy el que puse una palabra en tu boca. Y reconocí que la había yo pedido al pastor y no a Dios. Muchas veces equivocamos la ruta. Muchas veces nos vamos por la chueca, nos vamos por las ramas, en lugar de ir directamente. ¿Correcto? Hay gente que no sabe muchos versículos de la Biblia, pero no conoce al Dios de la Biblia. Hay mucha gente que está buscando bendiciones, pero no busca al Dios que da las bendiciones. Como comentabas algunas noches atrás, acá en Lima hay, en la comunidad católica, hay un Cristo de Pachacamilla, que se llama el Señor de los Milagros, así lo llaman ellos, Señor de los Milagros. Es una pintura que lo pintó un, un africano que vino como esclavo, que lo trajeron como esclavo acá a Perú, y era pintor, hizo una linda pintura de un Cristo crucificado y bueno, le atribuyen muchos milagros a través de cientos de años y tal. Entonces, se llama acá en Perú, en Lima, el Señor de los Milagros. En octubre es el mes del Señor de los Milagros, que la comunidad católica celebra con mucho fervor, con mucha fe, entre comillas, con mucha religiosidad. Entonces, hay gente que va a esas procesiones porque son procesiones multitudinarias. Entonces lo sacan en procesión y hay mucha gente que acompaña esa imagen con banda de músicos, con cohetes, en fin, una serie de manifestaciones de religiosidad. Entonces ellos van buscando un milagro, porque dicen que esa imagen, ese cuadro, esa pintura hace milagro. ¿Entiendes? Y dicen entre ellos, para ellos, el Señor de los Milagros, yo soy devoto del Señor de los Milagros y bla, 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 bla. Pero el verdadero Señor que hace los milagros está muy lejos de estar pintado en un lienzo. Lo que están haciendo ellos es solamente idolatría, porque han formado un ídolo y se arrodillan ahí, claman. Dice el profeta, ¿no? Que el hombre en esta tierra camina, encuentra una madera, lo corta por la mitad, lo corta para leña, lo prende en fuego y se calienta. Y con la otra mitad, ¿no? Agarra el formón, agarra su serrucho, su machete, qué sé yo, y forma su Dios. Y le dice, ahora tú eres mi Dios, ahora hazme el milagro. Está escrito en la Biblia, por si acaso. No es una ilustración antojadiza o es una nueva doctrina que estamos tratando de enseñar. No, para nada. Está en la Biblia. Y eso es el hombre. Porque está tratando de llenar un vacío que tiene en su corazón. Hay mucha gente que lo ilustra, ¿no? De que el hombre en su corazón, en su interior, tiene un vacío. Hay un vacío que tiene la forma de Dios. Y evidentemente tiene que ser llenado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, la gente no lo llena, no trata de llenar con Dios, sino más bien trata de llenar con imágenes, con creencias, con religión, con sexo, alcohol y drogas, ese vacío que hay en su corazón. Y ahí viene el problema. De las adicciones, viene el problema de la incredulidad, viene el problema de la idolatría. ¿Por qué? Porque están tratando de llenar un vacío que tienen con amor libre, con sexo libre y con cualquier vanidad de la vida, en lugar de poner
al Dios de la gloria, al Dios creador del universo, de invitarlo a pasar y entrar en su corazón. Dice Apocalipsis 23, no me equivoco la cita, dice, yo estoy a la puerta y toco. El Señor está a la puerta tocando, a la puerta de tu corazón. Si tú abrieres la puerta de tu corazón, yo entraré y cenaré contigo. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí volvemos al pasaje, el razonamiento de Pablo es, si el fracaso o limitación temporal de Israel trajo riquezas al mundo, su plena aceptación o reconciliación con Dios será un acontecimiento glorioso, impactante para toda la humanidad. Será algo maravilloso. ¿Se imaginan? Que todo el pueblo de Israel, que toda la nación de Israel esté clamando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sería tremendo. Es muy interesante que lejos de significar un reemplazo definitivo para el pueblo de Israel, o sea, reemplazando al pueblo de Israel con el pueblo gentil, ¿no? Nos demuestra que la gracia de Dios es tan inmensa que utiliza los tiempos de desvío de Israel, tiempo de rebeldía de Israel, para expandir su reino. O sea, Él lanza su palabra, envía su palabra. Jesucristo es la palabra viviente, es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Qué cosa es el verbo? El verbo es la palabra. En el principio era Jesús y Jesús era Dios y Jesús era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y ese verbo se hizo hombre. Esa palabra se hizo hombre. Se llama Jesús de Nazaret. Entonces aquí vamos a volver un poquito al Antiguo Testamento, al profeta Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11. Isaías 55, versos 10 y 11, dice así la profecía, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí el profeta Isaías está demostrando, enseñando, está enfatizando que la palabra del Señor que sale de su boca no va a volver vacía, nunca. Va a llevar fruto y fruto de abundancia. Dice que hará prosperar o será prosperada en aquellos para el cual Él la envió. O sea, usted no cese de compartir la palabra, porque esa palabra nunca va a volver vacía. Probablemente te desprecie en ese momento, probablemente diga, no, 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 yo tengo mis convicciones, déjeme a mí en paz, pero esa palabra sembrada en su corazón será la que le redarguye de pecado. Usted no tiene que tratar de convencer, de persuadir a la gente. Esa no es su misión. Esa no es nuestra misión. Persuadir a la gente, estar ahí rogando, estar ahí, no, insistiendo. Usted solo lance la palabra. ¿Y qué dice aquí? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envía. Vamos a Romanos 11, verso 13, el pasaje que continuamos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Es lo que dice el apóstol Pablo en el verso 13. El apóstol Pablo se dirige en esta carta, escrita hacia los romanos, a la iglesia naciente en Roma, ¿no? Que no tenían líderes judíos. No había ningún fariseo, ningún doctor de la ley, no había ninguno de esos legalistas allí. Sin embargo, la palabra que había sido sembrada, escuchada por alguien ahí, ¿no? De repente, dicen los eruditos,
que probablemente el día de Pentecostés hubieron algunos romanos ahí en la impartición del Espíritu Santo. Ellos recibieron y cuando se volvieron a su país, a Roma, esa palabra comenzó a dar fruto. Ahí es donde el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos para que, para darles una buena palabra y una sana doctrina, para que los hermanos de Roma puedan caminar correctamente en los caminos del Señor. El apóstol Pablo se dirige en esta carta a los gentiles para explicarles cuál es su misión como apóstol asignado a los gentiles. Él sabía que su llamado no estaba para predicar a los judíos en Jerusalén, sino a los gentiles, fuera de los linderos de Israel. Pablo honra y maximiza su ministerio con un doble propósito. Dos propósitos. Una, por un lado, expandir el evangelio a todos los rincones de la tierra. Y por el otro lado, provocar celos a los judíos para que busquen la salvación en Jesucristo. Porque sus compatriotas, sus compañeros judíos, ¿no?, en su mayoría habían despreciado la gracia de Dios. Habían despreciado el evangelio de salvación. Habían despreciado a Jesús. Habían rechazado a Jesús como su Mesías. No podía caber en su pequeño cerebro que Jesucristo era el enviado de Dios. Debido a que gran parte del pueblo de Israel rechazó a los judíos como Mesías, Dios abrió la puerta de la salvación a todo el pueblo gentil. Su palabra no iba a volver vacía. Vino a los judíos lo rechazaron, no lo quisieron, ¿y qué pasó? Esa palabra se fue a los gentiles, al mundo gentil, al mundo conocido de su tiempo. Todos los que no eran judíos eran gentiles. Todos los que no eran judíos eran gentiles. Y la palabra vino a los judíos porque era el pueblo escogido, el pueblo elegido por Dios, y cuando ellos no lo reciben, la mayoría de ellos rechazaron, entonces, ¿qué pasó con esa palabra? Se fue al pueblo judío, al mundo, mejor dicho, se fue al mundo gentil. Y los gentiles recibieron, lo aceptaron y comenzaron a disfrutar de las bendiciones, de la gracia y del favor, la misericordia de Dios, porque tenían su palabra, porque la aceptaron. Pablo utiliza la evangelización de los gentiles para despertar un anhelo santo, un celo santo, si cabe el término de un celo santo, aunque Pablo dice para despertar a celo, ¿no?, al pueblo judío, ¿no?, un celo positivo en su propio pueblo, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Que la gente vea, ¿no? Oye, mira, estos no son herederos del pacto, estos no son hijos de la promesa, estos no son judíos, ¿no? Estos no son hebreos, pero mira, han recibido, son bendecidos por recibir lo que nosotros hemos despreciado. Entonces, ponerlos celosos, entonces haría que ellos, digamos, que cambien su deseo y comiencen a buscar al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, y poder rendirse a él. A él quería que al ver cómo los no judíos disfrutaban de las bendiciones y de la gracia de Dios, entonces los judíos reaccionaran y quisieran volver a Dios de Abraham. Existen muchas veces ese tipo de cosas en nuestra generación, en nuestra realidad. Vamos al verso 14. Dice, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, ¿ver? Miren lo que dice el verso 14. El apóstol Pablo escribiendo dice, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi propia sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Ahora, aquí el apóstol Pablo explica su estrategia misionera. El mundo espiritual, el mundo cristiano, tiene que usar de estrategias para poder alcanzar a la nación. Estas predicaciones que estamos realizando, 1540, 50 creo, 70, no sé, ya ni me acuerdo. Hermanos, está haciendo de alguna manera, estamos usando alguna estrategia del mundo moderno, de las redes sociales, y se está difundiendo pues virtualmente
como ustedes comprenderán, y lo saben, a través del Zoom, a través del Facebook, a través del YouTube. Imagínense, es una forma, es una manera. Se está usando las estrategias de este mundo, de esta generación. Vivimos en tiempos postmodernos, ¿no? Que ya el tiempo moderno ya se acabó, eso es historia. Ahora vivimos tiempos postmodernos, tiempos de la inteligencia artificial, la IA, la famosa IA. Es, es tremendo, es tremendo. Otro día hablaremos de eso. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo explica su estrategia misionera, que era, por un lado, provocar a celos santos, entre comillas, en sus compatriotas judíos al ver el éxito del evangelio entre los gentiles. Pablo espera que este acontecimiento motive a aceptar a Jesucristo a los judíos que en su gran mayoría se rebelaron contra Jesucristo, y así lograr la salvación de algunos de su propio pueblo. Es decir, en el contexto del capítulo 11, mis hermanos, Pablo aborda el rechazo temporal de Israel hacia Jesús como su Mesías. No lo podían, no lo querían aceptar. Entonces, explicando que esto permitió que la salvación llegara a los gentiles, a todas las naciones no judías. Es importante, es interesante al ver cómo los gentiles disfrutan de la gracia y las bendiciones de Dios, y los judíos para entonces deberían sentir el deseo de experimentar esa misma relación íntima con su Dios, que está sucediendo en los últimos tiempos. Hay muchos judíos, judaizantes, que están pasándose al cristianismo. Hay muchos. Hay muchos que están haciendo eso, que ya están reconociendo que realmente Jesucristo fue el enviado de Dios y que sin Jesucristo no hay salvación. Entonces, aunque fue llamado principalmente como apóstol para los gentiles, el apóstol Pablo, obviamente, Pablo, él nunca dejó de amar a su pueblo judío. Él deseaba profundamente que los israelitas compartieran la misma fe y la misma herencia espiritual. Él reconoce que son el pueblo de pacto. Él reconoce que son herederos de muchas promesas que Dios le dio en el pacto que selló con Abraham cuando lo llamó. Entonces, esa herencia de pacto, digamos, esas bendiciones, esas promesas del pacto, se van a cumplir en el pueblo de Israel, porque Dios no quebranta su ley, no quebranta su pacto. Él no falla en su pacto. Los que fallamos somos nosotros, pero Él permanece fiel. Y cuando volvemos los ojos al Señor, encontramos a ese Padre amoroso para rescatarnos, para salvarnos. Así como el buen pastor, la parábola del buen pastor, un pastor tiene 100 ovejas, ¿no? Y se va llevando a pastar a sus ovejas por donde hay, ¿no? Buen pasto, pasto verde, fresco, y los lleva. Todo el día ellos están pastando por ahí, por esos lugares, pero ya al caer la tarde, a todas sus ovejas las reúne, los llama, y ellos, las ovejas, escuchan su voz y le obedecen, le siguen a él. Entonces, ya llega al lugar digamos que al corral, donde guardan todas las ovejas para que pasen la noche, cuidadas del peligro de los lobos, de los leones, de los osos que pueden devorarlos en la noche. Entonces él cuenta sus ovejas y solamente hay 99. Él sabe que tenía 100, vuelve a contarlas y otra vez salen 99. Entonces se da cuenta que falta una. Él cierra la puerta del corral, cierra la tranca y se regresa por donde él ha caminado buscando a esa oveja perdida. Deja las 99 y va por esa que se perdió. ¿Y qué pasa cuando la encuentra?
La encuentra caída, herida, por ahí la levanta con su gancho, con su bastón, lo saca del abismo, lo levanta, cura sus heridas, lo pone acá sobre sus hombros y regresa victorioso. Es la ilustración del buen pastor, que él arriesga su vida para ir por esos caminos peligrosos buscando a una ovejita que se perdió, sin saber si la encontraría o no, estaría viva o ya no. Sin embargo, él volvió por él. Es la manifestación del infinito, el inmenso amor de Dios por nosotros, que envió a su Hijo a morir, a pasar todo el suplicio que pasó, todo el sacrificio, finalmente en una muerte sacrificial, para que usted y yo podamos ser salvos. Pero hay gente que no lo quiere, que no lo cree, que no lo recibe, que no lo acepta. ¿Nuestra misión es criticarlos a ellos? No, para nada. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es, así como el apóstol Pablo, compartir la palabra de Dios, sembrar la palabra, buscar de alguna manera estrategias, formas, cómo predicar la palabra, cómo llegar a la gente, en su idioma, en su, no sé, en su manera de vivir, usted puede llevarle la palabra. Hay cuenta la palabra de Dios aquí que cuando el apóstol Pablo llegó a Grecia, al aerópago, el aerópago era un parque grande donde, ¿no?, los griegos tenían pues una imagen de cada dios conocido de su tiempo, ¿no? A todos sus dioses habían hecho una imagen y el que creía en el Santito Colorado iba pum, al Santito Colorado, en el que quería en el morocho y así, bueno, para todos sabía, como que dicen. Ellos se aseguraron de poner un santito, mejor dicho, una imagen ahí que representaba a ese Dios. Y por las dudas, por ahí que se les escapa a uno, eran tan religiosos que pusieron ahí la imagen de algo, de alguien, y abajo en el letrero decía la imagen al Dios desconocido. Entonces, toda vez que Pablo no iba a ir a predicar ahí delante del ídolo de Baal, de Venus, de cualquiera de esas diosas y tal, entonces él usa la estrategia de qué, de ir y se presenta ahí al lado de la imagen del Dios desconocido. Y él predica ahí. Y dice, yo les voy a hablar del Dios desconocido. O sea, ustedes no lo conocen. Yo sí. Y comienza a predicarles, a enseñar. Una estrategia que usó Pablo. Porque si no, probablemente lo apedreaban ahí. Porque estaba en el areópago donde estaban todos los ídolos y él iba a estar predicando de alguien que ellos no sabían, no conocían. Entonces él usó esa imagen, ¿no?, del Dios desconocido para decirles, yo conozco a ese Dios. Y les compartió la palabra. Son estrategias, y aquí usa la estrategia, acá en el capítulo 11, ¿no? Por un lado de provocarle celos a sus propios compatriotas, un celo santo, y por otro lado extender el reino, extender el evangelio al mundo gentil que no lo conocía. Una doble estrategia que le funcionó, obviamente. Y dice, si por el rechazo de muchos judíos a Jesús como Mesías, se desató muchas riquezas espirituales en el mundo gentil. Imagínense cuando este pueblo judío reconozca la gloria de Dios. Imagínense lo que va a ser eso. Va a ser algo glorioso, algo maravilloso que va a suceder en el mundo. Pero eso está por venir y depende también de muchos de nosotros que tengamos que hacer nuestra tarea de compartir la gracia, la gloria, la misericordia y el favor de Dios por donde vayamos. Por donde usted camine, usted vaya reflejando la gloria de Dios. El Señor va a decirle, como me dijo el domingo pasado,
ahí a través del pastor César Racamonte, no eres tú, soy yo. No es tu presencia, es mi presencia. No es lo que tú quieres y puedes hacer, sino lo que yo puedo hacer. O sea, ¿no? Mostrándome que yo tal vez estaba equivocado en la forma de pedir. Y a veces nos equivocamos. Por eso también el pasaje de Isaías ahí, ¿no? Y de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces nos equivocamos, buscamos las bendiciones, pero no al Dios de las bendiciones. Vayamos a buscar al verdadero Dios. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, será añadido. Gracias por su sintonía, amados hermanos. Es nuestro deseo y oración de Caleb y el mío, que esta noche pueda ser una noche muy bendecida, una noche de paz, una noche de reconciliación, una noche de poder poner su mente bajo el servicio de Dios, limpiar su mente. Porque a veces, como dije al comienzo en la frase, hay mucha gente que tiene un corazón lleno de fe, pero una mente llena de basura. Hermano, más, ¿cómo se limpia una mente? ¿Cómo se limpia una habitación? Sacando lo que no sirve, barriendo, abriendo las cortinas para que entre la luz en este corazón, en esta razón de abrir tu mente para que la luz del Evangelio pueda entrar, la revelación de Dios pueda llegar y ya no seas más esclavo. Mi pueblo fue llegado cautivo porque le faltó conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hagamos espacio en nuestra mente para que la palabra de Dios pueda llenarla y de esa manera vivir vidas victoriosas. Porque solamente la fe que usted tiene en su corazón no va a poder llevarlo a una vida de libertad si tiene la mente retorcida, si tiene todavía la mente capturada por el enemigo. No hay forma. Una cabeza llena de telarañas no va a poder operar bien. Nuestra cabeza es la torre de control. De aquí sale todo, de aquí se dirige, de aquí se maneja, de acá salen las directivas a todo tu ser. Pero si tu cabeza está contaminada, entonces todo el resto va a estar contaminado. Busquemos que limpiar nuestra mente. ¿No? Pidamos a Dios que nos ayude a tener la mente de Dios, a tener la mente de Cristo. Y que podamos ser transformados y renovados cada día. Y que vayamos adelante hacia la perfección. Gracias, mis hermanos amados. Que tengan una noche súper bendecida. Si el Señor, nuestro Dios, lo permite, mañana en este mismo horario, aquí al pie del cañón para seguir compartiendo su poderosa palabra. Hasta mientras. Muchas gracias y bendiciones, familia. Hasta mañana. Adiós.